Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos a este podcast semanal que, bueno, intenta como siempre mantener un pulso a la actualidad, una actualidad que desde hace sobre todo un par de semanas pues está marcadamente señalada en el ámbito deportivo. En esta última semana, porque el Córdoba de Fútbol Sala, el Patrimonio de la Humanidad, está en el liderato de la clasificación, cosa que nos alegra enormemente. Y eso es algo que se consigue con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y además entendemos una tremenda fuerza de voluntad por parte de todos los que conforman la plantilla y el propio club. Y además, ¿por qué no decirlo?, de este diario que desde primera hora, La Voz de Córdoba, pues ha estado apoyando ese proyecto. Hace un par de semanas también era noticia... un tema ciertamente complejo o incluso increíble, el del nuevo estadio del Arcángel, el nuevo estadio del Arcángel, porque sobre el Arcángel hay otro estadio y después hay otro estadio y dentro de quizás un siglo los arqueólogos encuentren 7 estadios dentro de un mismo estadio. Permítanme que haga el chiste, don Antonio Prieto, director de La Voz de Córdoba, pero es para hacerlo, porque lo del estadio es una historia sin fin, parece, ¿no? El estadio de la ejecución eterna, ¿no? Sí, es una cosa que siempre será nuevo, porque como nunca está terminado, sí, siempre será nuevo. Yo creo que hoy vamos a dar la oportunidad con el representante del coro, vamos el letrado como Jesús Coca, de hablar de ese tema, y nosotros vamos a pretender hoy en esta tertulia no buscar polémica, no entrar ni siquiera en algún tipo de juego más o menos partidista, sino hacer un ejercicio de pedagogía que yo creo que hace falta. Es decir, empezando por lo básico. ¿Y lo básico qué es? Primero, ¿es bueno para la ciudad? ¿Quiere la ciudad tener proyectos deportivos de élite? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Segundo, las instalaciones deportivas que hace la ciudad, que hace el ayuntamiento, y cuando las presenta diciendo que las pone al servicio de los proyectos de élite. ¿De verdad eso está concebido así o no? Pues la primera presentación que se suelen hacer de la instalación deportiva, querido Antonio, es a coste cero. Esta es la primera presentación que se suele hacer. Y después pero como hay mucha... A ver, sí. Yo creo que hay mucha demagogia en todo esto y es bueno que llegado un momento nos paremos y digamos, oye, vamos a poner los puntos sobre la I. Vamos a hablar de verdad, ya que ahora mismo pues podemos tener en Córdoba algunos, no solamente en el fútbol, porque siempre era en el fútbol, claro, es que... en algunos deportes más, sí. Experiencias positivas, que necesitan instalaciones, pues vamos a hablar de las instalaciones municipales y de las instalaciones municipales deportivas y los deportes de élite. Porque posiblemente una ciudad que ha tenido una etapa de responsabilidad política muy determinada, que yo no voy a citar, pero que en la mente de todo está, posiblemente se ha confundido eso, ¿no? Y se ha confundido, es decir, ponemos a disposición de la ciudad instalaciones deportivas municipales, pero esas instalaciones deportivas municipales, ¿qué son? ¿Para proyectos de élite con lo que eso requiere o son espacios para todos, de uso para todos, que al final, pues eso sirve para lo que sirve, pero no sirve precisamente para que haya proyectos deportivos que lleven el nombre de Córdoba por toda España, ¿no? Y ese es un poco el foco. Por eso digo que no sé... No, pero a mí sí me gustaría hacer una acotación que creo que es importante, porque cualquiera que escuche el programa dirá, bueno, ¿de qué nos van a hablar? ¿Solo del deporte de élite? Es que no se puede tener deporte de élite si no se cuida el deporte base en un principio. Pero sí que queremos hablar, queremos acercarnos al siguiente enfoque. El deporte de élite es una inversión para una ciudad, es un espejo para la ciudad. No, porque es decir, a todos nos gusta presumir. ¿Por qué estamos presumiendo de la base logística del ejército, de la futura base logística del ejército? Porque nos ponen en el mapa. Pues el deporte de élite en el mapa y otras muchas más cosas. El deporte de élite efectivamente nos ahora mismo ya digo, yo creo que es un momento adecuado. Primero porque no está el Córdoba Club de Fútbol solo, que si no a lo mejor eso distorsionaría. Ahora ya tenemos otra experiencia, como la del FUSAC, que está liderando
bueno, coyunturalmente, pero lo está liderando y vamos a estar todos orgullosos por eso. La máxima categoría, la categoría de oro del futsal, el Córdoba balonmano, que está ahí siempre peleando también en la segunda categoría por alcanzar la primera. Es decir, aquí ya hay proyectos serios que tienen un recorrido, cada uno con sus circunstancias. Sí. Y que ha coincidido en estas 2 semanas, y por eso desde la voz hemos puesto el foco de atención en que se han suscitado cuestiones que tienen que ver con el uso de las instalaciones deportivas municipales por este tipo de proyectos. Y creo que es bueno, ya digo, sin entrar en otro tipo de debate que me parece, o a lo mejor para dar información y argumentación a ese tipo de debate, hacer pedagogía y pues, dar respuesta, y eso es lo que le vamos a pretender a nuestros contertulios, a esas cuestiones básicas que hemos planteado nosotros como origen de este debate, de esta tertulia, que creo que al final van a ayudar a clarificar y a informar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros lectores y a la afición a los deportes cordobeses en general. Dato esclarecedor es que hoy en la tertulia no hay ningún político. O sea, esta es la intención de esta zona. Eso ha venido bien, eso ha caído del cielo. Bien, en el sitio que estamos, nunca mejor dicho, y yo creo que ha caído del cielo, y creo que va a ser mejor. Porque entonces serán ellos los que pongan encima de la mesa qué es lo que se necesita para competir, o para competir con ambición, y qué es lo que se tiene hoy desde el punto de vista de la instalación deportiva para competir con esa ambición. Bueno, ha dicho dónde estamos. Estamos hoy grabando el podcast en un sitio estupendo, en el Museo de la Parroquia de la Trinidad, que es un sitio donde, por cierto, a continuación después se grabará La Voz de las Cofradías. Hoy duplicamos la sesión de podcast en estas instalaciones. Ahora mismo, Blas Muñoz, redactor de La Voz de Córdoba y mejor amigo, el foco está puesto en el fútbol sala. Sí, bueno, estaba puesto en el fútbol sala afortunadamente porque el equipo en su tercera temporada en primera división, que hay que recordar que es la mejor liga del mundo, tras 4 partidos está liderando la categoría. Como ha dicho Antonio, es coyuntural, hay equipos con mucho presupuesto, llámese Barcelona, llámese Inter, llámese el Pozo Murcia, Jaén Paraíso Interior, que juegan un par de semanas con ellos. Pero lo que demuestra es de dónde viene el fútbol sala, que viene de la última categoría, que me corrija José si me equivoco, que está aquí, y es un proyecto que con muy poca, entre comillas, ayuda de fuera ha llegado hasta este momento, ¿no? Que es quizás, vamos, un sueño hecho realidad. Si fuera fútbol 11 sobre césped, estaríamos seguramente en una locura colectiva. Pero es para estarlo. Sí, porque es verdad que el denominado deporte rey siempre se lleva toda la atención mediática, pero efectivamente, y en este caso además es motivo de orgullo, el balonmano en la mejor liga del mundo, el fútbol sala en la mejor liga del mundo, como muy bien has dicho, pues ahí está, y va por el tercer año, que no ha sido fácil además mantenerse en esta categoría, y en la actualidad liderando la clasificación. ¿Del balonmano qué podemos decir, Blas? Bueno, del balonmano es parecido, salvando la distancia, al fútbol sala. Es un proyecto muy consolidado y un proyecto, siempre yo valoro mucho que estamos hablando de deportes minoritarios donde todo es más difícil, ¿no? O por lo menos desde fuera lo parece, ¿no? Más difícil para conseguir patrocinadores, la ayuda, la atención, no es lo mismo sin ofender a nadie, porque también es lógico, ¿no? El fútbol es el deporte rey, no es lo mismo dirigir o llevar el Córdoba Club de Fútbol que cualquier otro equipo. El presidente también tiene sus cosas malas, es el deporte rey porque todas las miradas están sobre uno, pero sobre lo que se va a debatir hoy aquí también influye en parte eso mismo, que no ser un deporte mayoritario te hace también más difícil todo, a nivel de acceso de instalaciones, etcétera. Tenemos al presidente del Córdoba Balonmano, Miguel Pardo. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se siente usted ninguneado dentro del ámbito deportivo o no necesariamente? Como representante me refiero de un club de balonmano, claro. Quizás sea una expresión un poco dura, ¿no? Ninguneado no. Lo que sí no te sientes, bueno, pues... Valorado. Quizás poco valorado, no yo, sino mi club, por supuesto. Poco valorado y luego después demasiada chinita en el camino para un trabajo muy complejo. Nosotros, como bien decía, las ayudas pues, son muy pocas y lo que se nos da o lo que recibimos siempre es un poquito, si se me permite la expresión, un poco lo que sobra, ¿no? Lo que no va a otro sitio, pues lo que tiene un poco a tu disposición.
No obstante, nosotros somos un club de cantera, eminentemente de cantera, basado en nuestros 2 equipos senior, tanto el masculino como el femenino, que están en segunda categoría nacional, están compuestos en un altísimo porcentaje por chicos y chicas que han salido de nuestra cantera. No tenemos capacidad económica para otra cosa y bueno, y con ilusión intentamos sobreponernos a todos esos problemas, lo que no significa, obviamente, que no demandemos, pues bueno, yo creo que infinitas mejoras que hacen falta en el deporte en esta ciudad, en todos los sentidos. Es curioso porque el balonmano es un deporte, además, que se fomenta desde muy pequeño en los colegios. Quiero decir que no es un deporte al que se le dé la espalda, sino todo lo contrario, ¿no? No, fíjate si son pequeños, que nosotros tenemos 15 escuelas en los colegios, que son en los colegios públicos de Córdoba, que son nuestro gran granero, ¿no? Y los niños hay que intentar cogerlos, si puede, incluso desde antes de benjamines y de prebenjamines. Entre otras cosas, porque si no los cogemos en ese momento, llega el fútbol sala y el fútbol y nos los quitan. Entonces no... Vaya, bueno. No los quitan, no lo digo en plan mal, lo digo porque son los deportes más demandados. Hay Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, y en el balonmano pues es más complicado encontrar. Los Dusevalles suenan menos, ¿no? Sí, y había un Urdangarín y no salió muy bien, que digamos, ¿no? La cosa. Bueno, ahora viene el hijo, que viene apretando fuerte. Sí. Entonces, bueno... se empieza desde muy chiquito, hay que gastarlo desde muy chiquito y bueno, y ahí está ¿qué es lo que tiene el balonmano que quizás no tengan esos deportes? Bueno, pues que en la cantera del balonmano pues nos valen todos los niños y todas las niñas, da igual el nivel físico que tengan, de todos intentamos hacer un buen jugador de balonmano. Se siente un poco agraviado, me ha dado la sensación, José García Román, el presidente del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, el presidente del Córdoba Balonmano. Perdón, que se siente... Un poco agraviado, ¿no? Me ha parecido... No, si es que el problema en el fondo es la falta de instalaciones que a todos nos salpica, ¿no? Entonces, bueno, ellos como balonmano, pues evidentemente han sufrido lo mismo que hemos sufrido todos, ¿no? Quizás nosotros ahora estemos un poco mejor en el sentido de que estar en la élite, pues en parte... nos ayuda un poco más, ¿no? No quita que bueno, que tenga que salir como salir la semana pasada, reivindicando mayor coordinación en el uso de las instalaciones, en concreto de Vistalegre. Es que es penoso los hechos que nos están pasando, que en la mejor liga del mundo, pues la semana que viene tengamos que jugar un viernes a las 6 porque el fin de semana es gimnasia rítmica, que la gente luego se lo toma y parece que voy contra la gimnasia rítmica o voy contra el pádel o incluso voy contra los eSports. No, el balonmano no, porque no está allí. No, pero es que es tan fácil como antes, a la hora de diseñar el calendario de actividades en Vistalegre, pues bueno, hacerlo a lo mejor un fin de semana alterno, sí, otro no, para que luego cuando hablemos con la federación pues podamos poner partido la semana que no haya evento en Vistalegre, pero que no nos pille y nos deje. Evidentemente el evento de la gimnasia rítmica lleva no sé cuántos años, pero es también lamentable que tengamos que jugar un viernes a las 6 cuando estamos intentando captar público, que Córdoba se vuelque con el equipo o eso, o al siguiente fin de semana por el torneo de eSport, que cuando nos lo iban a retransmitir por Gol TV, por el retorno que eso tiene, que luego a la hora del mismo ayuntamiento querer ver el retorno que tiene su inversión publicitaria, mira las retransmisiones en Gol, pues nos tengamos que ir a un domingo por la mañana, más si cabe cuando luego nos han puesto partido de Copa el martes, es decir, que por el hecho de tener que jugar el domingo van a tener que jugar nuestros jugadores 2 partidos en apenas 48 horas. Es contra lo que yo iba. Luego también... O sea, la actividad o los partidos de un equipo como el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, en la primera división de fútbol sala, está supeditado a una programación de actividades, en este caso en un centro municipal, ¿no? Sí, lamentablemente sí, ¿no? Es triste. ¿Y el Cabo Furriel que diseña eso, quién es? Bueno, eso habría que preguntárselo dentro del Indeco. Supongo que hemos invitado al presidente del Indeco, pero al gerente, pero no ha podido acudir. Ya nos hubiera gustado. Esperemos que ahora, de cara al año que viene, pues en enero, pues habrá que atacarle otra vez en el sentido de, ojo, vamos a diseñar, que yo no estoy en contra de eso, de que, porque el problema último de Córdoba es la falta de instalaciones, ¿no? Que todo eso tenga que ir a Vistalegre,
porque un torneo de eSport, vamos, aparte de falta de instalaciones, yo creo que es que alguien tiene un amigo, le gusta algo, porque creo que hay en una sala de barrio perfectamente, y perdón que no sea la de Fátima, que le quitamos el sitio a Miguel, y la liamos. Allí el problema es que llueve. Ahora hablamos de la gotera, sí. Pues el tema es ese, que no se nos quite por eventos a lo mejor de menor calado, ¿no? Y buscar eso, buscar cuando no juguemos aquí en casa, que creo que es básico. El eSport es un juego de ordenador, ¿no? Sí, que yo valoro mucho. Nosotros tenemos... Bueno, lo digo porque habrá oyentes que digan, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Sí, sí. Puede imaginar que son tíos corriendo, pero no, son chicos sentados delante de una pantalla, ¿no? Correcto. Bueno, y para eso se habilitó el Palacio de Deportes Vista Alegre. Parece que para eso está destinado también Vista Alegre. Bueno, don Jesús Coca, muy buena, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por invitarme a la tertulia y a compartir este rato con los compañeros a los cuales admiramos por el trabajo que hacen callados y que esta ciudad pues no se lo reconoce como debidamente tendría que reconocérselo, ¿no? Porque yo creo que tanto al frente del balonmano como al frente del fútbol sala, con esos deportes que no son tan mayoritarios como el fútbol, hacen desde luego para los niños y las niñas de Córdoba una gran labor y desde luego contra viento y marea. Entonces yo quería empezar desde luego dándole las gracias en nombre de todos y diciéndole y animándoles y que sepan que en la medida de lo posible vamos a estar con ellos, como José también lo sabe, ayudando en lo que se pueda. Bueno, instalaciones deportivas, por orden de intervención, Fátima, en este caso, con sus goteras, que después hablamos de ella, el Palacio Vista Alegre y el estadio del nuevo Arcángel. Bueno, la verdad que lo de, como antes decía un poco en broma, que lo del el nuevo Arcángel se va a quedar con la coletilla del nuevo Arcángel porque ya no sabemos, pero claro, el otro día lo hablaba también con un amigo precisamente, hablando viendo el estadio de Anoeta de la Real Sociedad, que ha tenido exactamente el mismo problema que ha tenido el estadio del Arcángel. Es más, se parece incluso bastante al estadio del Arcángel. Si veis Anoeta, es un estadio que físicamente a día de hoy incluso se ve la parte de las pistas de atletismo como con los banquillos muy parecidos. Todo viene por una época política en la cual se considera ese tipo de estadios como un bien inescindible del ayuntamiento. De hecho, hoy en día el Estadio Arcángel es el bien patrimonial, o sea, el bien, en este caso es de Manial, pero vamos, el bien más valorado en cuanto a presupuestariamente, el activo más valorado del ayuntamiento. O sea, no hay nada que valga más. O sea, el ayuntamiento no tiene ningún bien que valga más. Es el bien que más vale. Pero a su vez también, como es el bien que más vale, es el bien que más cuesta mantenerlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando se hace o cuando se habla de la cesión del Estadio del Arcángel, hay mucha demagogia en cuanto a la cesión del Estadio del Arcángel. Se habla en términos muchas veces desconocidos, no por culpa muchas veces precisamente tanto de la parte política como de la parte del club, por no contar las cosas o no dar datos, ¿no? Como por ejemplo el coste del mantenimiento de una instalación como el Arcángel, ¿no? Que ahora mismo en los presupuestos que tenemos, que estamos manejando, alcanza los 430.000 euros anuales. 430.000 euros anuales, para que nos hagamos una idea, supone que si no estuviera un club de élite o un club con una capacidad económica para mantenerlo de forma exclusiva, el estadio no podría abrirse. O sea, porque el ayuntamiento no dispone de 500.000 euros para mantener el estadio, o sí dispone, ¿no? Tiene 350 millones de euros de presupuesto, pero que habría que destinarlo solo para el mantenimiento, dicho sea por otra parte, que es lo que suelen hacer todos los ayuntamientos de España, ¿no? O sea, quiero decir que en ese caso no hace falta tampoco poner ejemplos como, porque creo que, y si no lo digo, por ejemplo, el estadio de Algeciras, que es una categoría superior que nosotros incluso, lo mantiene el ayuntamiento. El Jerez, Chapín, lo mantiene el ayuntamiento. De hecho, la misma empresa Royal Bear, que ahora mantiene Chapín,
quien le paga el ayuntamiento, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que ya no estamos hablando de la cesión, del uso, sino estamos hablando de que esos costes los asume en este caso el Córdoba Club de Fútbol, que es quien lo disfruta, pero que ese mantenimiento del estadio, pues evidentemente pues supone, y además otra cosa que es muy importante, que un estadio de élite es que se alega de que lo puede usar más gente, como si eso fuera una cuestión que sea posible. Precisamente ahora tenemos un problema porque tenemos 8 partidos o 7 partidos seguidos o muy seguidos en el estadio, y tenemos un problema grave con el césped, ¿no? Por ver, para cuidarlo. O sea, los estadios de élite de fútbol en concreto están previstos para que se jueguen 2 partidos máximos a la semana, y si acaso algún entrenamiento, y además lo vimos por ejemplo en la Supercopa. Los entrenamientos de la Supercopa fueron muy breves, precisamente para cuidar el estado del césped, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser didácticos, tenemos que explicar las cosas, porque yo creo que cuando se cuentan las cosas, pues se mira todo de otro prisma. Qué duda cabe. Bueno, el primer balón, nunca mejor dicho, está sobre la mesa. Instalaciones deportivas para el fomento del deporte, un deporte que pretende llegar a la élite, que está en la élite, como es el caso del futsal, y que son instalaciones insuficientes, por un lado, y además en muchos casos no bien mantenidas, como por un lado nos apunta Jesús, y como por otro lado creo que iba a apuntar, porque ya había dicho algo de si no llueve, Miguel, que habitualmente suelen hacer uso, si no me equivoco, del pabellón de deportes del barrio de Fátima, ¿no? No, nosotros hacemos uso del pabellón de Fátima, del pabellón de Margarita, del pabellón del Guadalquivir, del pabellón de Ciudad Jardín, del pabellón de Naranjo en las ocasiones y del pabellón de Alcolea. Cualquiera que no sea de Córdoba y que nos esté escuchando dirá, bueno, pues parecen muchas instalaciones deportivas, ¿no? Sí, son muchas instalaciones deportivas. Obviamente, pues en cada sitio tiene una horita y te van distribuyendo la hora. Lo mismo, bueno, que le pasa a José con sus equipos de cantera, pues que obviamente pues también van a distintos pabellones, ¿no? O al resto de clubes de la ciudad. Yo creo que quizás son problemas. Habría que acotar diferentes problemas. Por un lado, el problema de la situación actual de las instalaciones. Las instalaciones han llegado al año 2021, por llamarlo de alguna manera, en un estado deplorable. No tiene otro calificativo, o sea, absolutamente deplorable. Obviamente, lo mismo que hay que decir las cosas malas, hay que decir las cosas buenas. Hasta hoy no se había hecho nada con las instalaciones y hoy se empieza a hacer algo con las instalaciones. En el caso concreto de las salas municipales o del mismo Vista Alegre se sustituyó la luminaria, y en el caso de la sala de barrio, la llamada sala de barrio, Fátima se ha arreglado, entre comillas, el techo, se ha cambiado la pista, en el pabellón de Ciudad Jardín se ha cambiado la pista ahora mismo, una pista que yo quisiera que vierais la pista previa que había. O sea, la pista previa que había era con montañas, había montañas dentro de la pista, zonas donde el balón no botaba, etcétera. Es decir, veníamos de esa situación, no es que se arregle porta, o sea, la necesidad era absoluta. Y ahora está el Guadalquivir, que también entrena los equipos de José, ¿no? ¿En el Guadalquivir no entrenáis vosotros? Ahora menos. Bueno, y allí también se está cambiando la pista porque estaba también en una situación muy complicada. Entonces, venimos de una situación, de unas pistas y las salas, pues la de Margarita está en un estado lamentable también, etcétera, etcétera. Y se están empezando a arreglar. Esa es la primera parte. Otra cosa es que luego hay que arreglarlas bien, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros en Fátima, que es triste que después de tantos años reclamando que se arregle Fátima, cuando se arregla el techo de Fátima, la primera agua que cae en Córdoba, sale la misma gotera que existía desde hace 10 años, o sea que no ha sido una nueva. Bueno, parece que se va a... Gotera persistente, ¿no? Sí, bueno, parece que se arregló el domingo poniendo un plástico. Entonces, lo cual no entiende ¿Esto es muy verdad? bien el técnico ¿Esto es verdad? Que haya visto aquello. Sí. El técnico que haya dirigido esa obra, no sé muy bien qué es lo que ha visto. Voy a beber agua porque me acaba de... Efectivamente. Parece que se va a cometer una serie de nuevas obras y que quedará solucionado, y me consta que hay interés por hacerlo. Pero yo creo que el gran problema que tiene Córdoba es que no hay un plan director de infraestructura deportiva. Aquí no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Aquí, con todo mi respeto, hay un templo del balonmano
claro, y del baloncesto, como era el pabellón de la salud, el pabellón del sector sur, y a mí nadie me ha preguntado qué opina el Club Córdoba de balonmano respecto al pabellón de la salud, y estoy seguro que a José pues no le habrán preguntado, o a alguien del baloncesto no le habrán preguntado. Sí sé que le han preguntado a los vecinos. Entonces, yo no digo, ni yo me libre a mí decir que los vecinos no tengan derecho a todas las instalaciones necesarias, pero son instalaciones de ocio. Pero esa es la primera pregunta, porque has dicho tú bien antes, es decir, sois tres entidades deportivas, no compartís los mismos problemas porque hay una situación diferenciada por lo que significa el fútbol, pero en el caso vuestro, en el caso del Córdoba Balonmano y el caso del Córdoba Fútbol Sala Patrimonio de la Humanidad, ¿vosotros pensáis que en la planificación de infraestructuras municipales se concibe el uso por proyectos como los vuestros, en donde estáis aspirando los dos a llegar a lo máximo en vuestras respectivas categorías? Es decir, que la planificación de las instalaciones y la propia organización del uso de instalaciones entiende lo que vosotros aportáis y lo que vosotros necesitáis. Yo creo que se quiere entender, se quiere ayudar, pero seguimos anclados en el mismo deporte de Córdoba de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años. Lo que está contando José, de que bueno, pues tiene que salir de Vista Alegre para entrenar. Eso lo he sufrido yo con mi club cuando jugábamos en Vista Alegre. Nosotros jugábamos en Vista Alegre, llegaba la media maratón, llegaba la cena de las pastas, nos íbamos, llegaba un concierto de no sé quién y te iba una semana. Venía el liceo y te salía el fin de semana. Y eso ha ocurrido siempre. Entonces, antes, podríamos decir, cuando afectaba al balonmano que estaba en segunda categoría nacional, o a lo mejor al baloncesto cuando estaba en, no sé, en tercera o en cuarta categoría, donde consiguieran llegar, Cordobásquez, etcétera, bueno, pues pasaba todo más de puntillas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora afecta a un equipo en primera división y obviamente pues la repercusión es mayor. Y la queja de José es totalmente lógica. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que no hay alternativas. No hay alternativas. No hay alternativas porque, en primer lugar, si al fútbol sala lo sacas de Vista Alegre y lo llevas a cualquier sala de barrio, tienes dos problemas. En primer lugar, que el que está en la sala de barrio, ¿qué hace? Porque no tiene otro sitio donde ir. Y el segundo, que es más importante todavía, el fútbol sala no puede jugar en una sala de barrio con las dimensiones que tiene Sagrada, o sea, porque es que sería ridículo. O sea, ¿tú cómo vas el fútbol sala a jugar? Claro, no puede trasladarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que yo he hecho en falta es alguien que nos siente en una mesa y nos diga, oye, esta es la idea de cara al futuro. Eso no lo vamos a solucionar en 15 días, pero vamos a intentar ordenarnos y ver qué soluciones le buscamos. Y vamos a ver cómo cómo intentamos no hacernos la puñeta los unos a los otros. Pero hay demasiadas peajes que pagar, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son esos peajes? Pues tú pides una instalación. Yo puedo hablar claramente de lo que me ha ocurrido a mí. Yo el año pasado, cuando se termina el arreglo de Valdeolleros, que es un pabellón que está en muy buen estado, cuando se arregla y el mal estado que estaba fatigado, yo pido el uso de Valdeolleros como club de la ciudad. Me correspondía por nivel deportivo, o sea, yo no puedo jugar en Vista Alegre porque usamos resina, etcétera, afecta al fútbol sala y otros. Yo lo entiendo, yo no protesto, yo sé que no puedo jugar en Vista Alegre, me voy de Vista Alegre y ¿qué se le va a hacer? Pero dame la prioridad para jugar en otro sitio. A mí se me dijo que no. ¿Por qué? Porque como usábamos pega, y ahí estaba el baloncesto, estaba quien sea, pues nos dijeron que no. Que lo asumimos, que al final lo aceptamos, que entendemos que, bueno, que a cambio es verdad, que se arreglaba Fátima, etcétera. Pero vuelvo a insistir, no creo, yo no, por lo menos no sé, tú me dirás otra cosa, José, si considera que es así, pero yo no veo dónde está la iniciativa, qué pensamos hacer, cómo vamos a solucionar todo esto. Claro, porque ahí, enlazando con lo que tú estás diciendo, la pregunta directa a José García Román. El Ayuntamiento de Córdoba y la Alcaldía hace una apuesta por el futsal, hace una apuesta por la marca Córdoba Patrimonio de la Humanidad, entre Cabildo, Catedral y el Ayuntamiento. De hecho, yo creo que la subvención que le da el Ayuntamiento desde Alcaldía al Córdoba Futsal es la de mayor cantidad de las que da y de las que aporta, y la aporta, como tú has dicho, porque desde el Córdoba Futsal se le vende, permítame la expresión, un reporte publicitario
a la ciudad y dice, oye, venga, vamos a apostar, y el propio Córdoba Futsal cambia su nombre, se llama Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Es decir, esa es la apuesta de la alcaldía del ayuntamiento. Y sin embargo, el Córdoba Fútbol Sala, presidente del Córdoba Fútbol Sala, puede planificar su actividad en consonancia y en consecuencia con esa aspiración. Bueno, yo, para empezar, lo que tú has dicho, yo tengo que estarle agradecido al obispado y al ayuntamiento, ¿no? Porque nos patrocinen. Sin ellos sería imposible, con los presupuestos que se mueven en primera división, afrontar el proyecto que hemos afrontado, ¿no? A partir de ahí, es que se suman un montón de cosas que creo que la polémica que se ha levantado ahora creo que es buen momento, porque prácticamente estamos a menos de año y medio de las elecciones y es momento de que los partidos supongo que empezarán a planificar lo que va a ser su proyecto de cosas que van a decir a los ciudadanos, que van a llevar en su programa de gobierno, y esto creo que debe ser una. A mí en la anterior, hace 2 elecciones hubo un partido que me dijo que en su programa iban a llevar una instalación de 2.000 espectadores, y creo que sí. Es que, si os fijáis, el problema principal de Córdoba es que en los últimos 20 años ha crecido muchísimo. Hay varios barrios nuevos y, sin embargo, instalaciones nuevas. Ojo, salas de barrio, por así decir, no se ha hecho ninguna. Se ha optado a lo que tú has comentado antes, Rafa, de instalaciones a coste cero, de dársela a una empresa que haga una instalación deportiva. Pero claro, una empresa hace una instalación deportiva con la intención de ganar dinero. Una pista deportiva no es rentable de cara a, bueno, sabemos las empresas que hay, que optan por gimnasios, que optan por historias de estas, que captan socios y que con los que se recauda más dinero que con lo que es una pista deportiva. Una pista deportiva se tenía que encargar el ayuntamiento, y eso pues no se ha encargado desde las pistas de barrio, que, como decimos, pues en más de 20 años pues ya tienen una deficiencia bárbara, que lo ha dicho también Miguel, que no se le ha hecho nada en todo este tiempo. Y se están intentando mejorar en estos 4 años, y es de alabar. Ojo, igual que damos palos, también tenemos que agradecerle las mejoras que se están realizando en las salas de barrio y en Vista Alegre también, con la luminaria, con una serie, y por encima de todo también valorar, ojo, a las personas, sobre todo los responsables de la instalación, que los tenemos a nuestra disposición, que se están volcando en parte, como es Paco Muñoz y Pedro, porque son conscientes de lo que tenemos allí, un deporte de élite. Hace 30 años que no tenemos deporte masculino de élite en la ciudad. Ahora que lo tenemos, yo creo que entre todos tenemos que cuidarlo, fomentarlo, y ojalá pronto no fuéramos los únicos. Estuviera el balonmano, el baloncesto está un poco más lejos, pero ¿por qué no también? Somos la 12ª capital de la ciudad de España en población, y es lamentable, por ejemplo, que en baloncesto el primer equipo está en 5ª categoría. Posiblemente por una cosa que ha comentado Miguel. Y uno también tiene una edad y una experiencia, y es que llevamos más de 20 años y 30 hablando de los mismos males. Eso también es verdad. Y hay una cosa que me llama la atención, y es que ha dicho Miguel varias veces, nos conformamos, respetamos la decisión, si nos tenemos que mudar. Igual hace falta también un poco más de espíritu reivindicativo, que sí tiene el movimiento vecinal que usted antes hacía mención. Nosotros no somos movimientos vecinales, nosotros somos club, nosotros somos... Sí, pero mueven sí, a una importante parte de la sociedad cordobesa. Ya, pero... Y la representa, que es lo que decía antes José. Sí. Yo soy abogado, yo intento ganarme acérquese un poquito más al micrófono. El pan de mis niñas todos los días, y además me metí hace ya muchos años en este volado del balonmano, que me supone dedicarle una cantidad de tiempo, sobre todo del de mi familia, sí, como para que encima esto se interprete como que tú eres agresivo. Yo fui una de las personas, José lo sabe, que cuando el tema de las subvenciones estuve un poco más al frente del movimiento de los clubes, porque creía que teníamos que reclamar. Pero yo no soy una persona que busque conflictos. O sea, bueno, reclamar unos derechos no es buscar un conflicto. No, sí, bueno, pero al final, cuando tú reclamas tus derechos en determinadas materias o en determinadas cosas, yo creo que el deporte, una de ellas, se considera como un conflicto y como bueno, no se debe de protestar, ¿no? El problema es la mentalidad. Por eso digo que yo creo que es un problema de ciudad, es grave, gravísimo. O sea, tú ves, y no tienes que irte a sitios muy lejanos, podemos irnos,
bueno, en el caso del fútbol sala te podía Jaén, ¿no? Que hablaba ya antes del Paraíso, pero en el caso del balonmano y del mismo fútbol sala, vete a Antequera, que está ahí al lado, está a menos de 100 kilómetros, y es una ciudad que no sé qué, 5 veces más chica que Córdoba, 6 veces, no sé ahora mismo. En Antequera, las ayudas que tiene el deporte son auténticamente espectaculares. En primer lugar, y empezando, porque por ejemplo su equipo de balonmano, que está en Asobal, no paga instalaciones deportivas. Mi club paga todos los meses entre 4 y 5 mil euros de pabellones. Y el fútbol también. De hecho, el otro día estuvo el alcalde de Antequera aquí cuando jugó contra el Córdoba y lo estuvimos comparando, y la verdad que coincido perfectamente plenamente porque es bastante curioso como una ciudad como Antequera, que hombre, que en cuanto a nivel general de potencia económica dista mucho de ser Córdoba, y cómo apuesta decididamente por el deporte, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión, como bien dice, de un concepto de proyecto de ciudad, de decir dónde queremos situar el deporte y cómo queremos situar el deporte. Y perdona que te haya cortado, pero porque además esto engancha mucho con lo que decía Antonio al principio en cuanto al concepto de estadio. Si en el año 92 hacemos un estadio polivalente, multiuso, pensando en que nos valga para todo, pues eso mismo se hizo con Vista Alegre, que ahora no se pueden hacer conciertos porque el tema de la evacuación, pero si se soluciona de la evacuación también vas a tener conciertos allí, o sea que eso te lo claro, o sea que te jugará algún partido un domingo, o sea, pero bueno, creo que por eso creo que es importante sentar. O sea, creo que esto hay que repensarlo, pero desde la base. O sea, creo que hay que sentarse y hay que ver cuáles son las necesidades, dónde queremos ir, cuáles son las infraestructuras. Además, ahora que vienen los fondos Next Generation, que como compañero lo conoce, creo que sería importante pues incluso aspirar con esos fondos a la creación de nuevas infraestructuras deportivas en la ciudad, incluso pabellones polivalentes y que puedan acoger pues incluso eventos, ¿no? Entonces, creo que precisamente es el momento de sentarse con todas las instancias políticas, porque además esto no nos vale solo el que está gobernando ahora, porque el que está gobernando ahora puede dentro de 4 años no estar. Entonces, creo que evidentemente se trata de pensarlo con todos los grupos políticos y ponerse de acuerdo para ordenar precisamente el deporte, no solo el deporte profesional, sino el deporte base en Córdoba, ¿no? Blas. A mí sí me gustaría preguntaros, porque yo creo que hay dos cuestiones que habéis planteado, se han planteado a lo largo de esta charla, que creo que son importantes. La primera, en ese plan sería, si el fútbol, aunque no tenga subvención, entiéndase por subvención lo que has dicho, que en otras ciudades como Jerez o en Antequera no se paga por el uso de las instalaciones deportivas. La solución para el resto de equipos sería tener un pabellón exclusivo para ese uso. Mira, perdona, yo es una cosa que no sé por qué está aquí Miguel delante. Yo, a día de hoy, permitirme la inmodestia, somos el primer equipo de Córdoba, el primer equipo a nivel de éxitos deportivos, por así decir. El primer equipo de Córdoba, siempre también lo digo, que es el Córdoba, esté en la categoría que esté, por historia, por masa social, por todo. Pero si nuestro equipo es el primero de Córdoba, el primer club de Córdoba a nivel de historia, estamos hablando del otro deporte, no del fútbol, es el Caja Sur Córdoba Balonmano. Miguel lo ha dicho antes, es lamentable que tengan que estar, porque yo lo vivo también con mi equipo, que sus equipos tengan que estar desplazándose por toda la ciudad para entrenar. Ojo, por eso una de las cosas que yo digo que falta es cultura de élite. Ya no hablamos ni de dinero, ni de que te den más o menos dinero. Cultura de élite. Si queremos un proyecto serio con un club que no ha nacido de la noche a la mañana, que lleva un montón de años, que menos que tenga una sede más o menos fija donde los chavales puedan entrenar. No que a lo mejor le dicen, no, pues, yo lo vivo con mi equipo y entonces Miguel pues, puede contar la Biblia respecto a eso. No, que hoy entrenáis en Valdorero, no, mañana entrenáis en Fidiana, el otro día, como no tenemos horas, entrenamos en el colegio, en el Concepción Arenal, allí sin techar.
100.000 cosas. Un club como el Córdoba Balonmano es lamentable. Y bueno, que conste que me da miedo porque se le quedaría corta una instalación, con lo cual prácticamente nos ocuparía toda y no nos dejaría el resto. Pero bueno. Pero vosotros creéis que hay un complejo político a la hora de abordar este tema. Yo creo que hay un acomodo más Y complejo. Pero ¿no creéis que hay complejo en no atreverse a hablar de que las instalaciones deportivas pueden estar o deben estar, si no todas, una parte importante precisamente para que haya proyectos que lleguen a lo máximo en cada una de esas disciplinas deportivas? Sí. Porque la siguiente pregunta es, los tres que estáis, bueno, yo digo, porque ahora le tocará al Córdoba que es una situación singular, ¿no? Pero en el caso vuestro, es decir, ¿es posible que alguna decisión en el uso de vuestras instalaciones se tome más pensando en lo que dice el movimiento vecinal que en las necesidades que tenéis los que estáis aportando una oferta deportiva de élite en la ciudad? El hecho de que no haya una pista polideportiva en el próximo, cuando se haga lo de la juventud, es prueba de eso, de que, como ha dicho Miguel, pues a lo mejor yo entiendo a los vecinos. Ojo, en el proyecto del polideportivo de la juventud, dicen, ¿no? Sí, bueno, si hay proyectos aún que... Esa es la cuestión, si hay proyectos. Ya, porque que preguntar si había proyecto. Pero sí, yo creo que falta coger el toro por los cuernos, pero lleva faltando hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Yo, como decía, yo ya algo, y por supuesto nadie me podrá decir a mí de colores políticos. Yo empecé en esto hablando con Alfonso Igualada, fue mi primer concejal de deporte, o sea que ya han pasado algunas que otras legislaturas de por medio, ¿no? Vamos a ver, en el tema de las instalaciones, de la gestión de las instalaciones, pero si el primer problema es que no nos atrevemos a romper con las antiguas concesiones de las instalaciones. Hubo un sistema que se estableció hace 30 años en esta ciudad que funcionó muy bien, que fue el de la concesión de los pabellones al club deportivo. Que en aquel momento estaban en la élite. Club deportivos que en aquel momento estaban, podríamos decir, como estamos a lo mejor hoy otros, ¿no? Porque algunos ya estábamos y no tuvimos concesión de instalaciones. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso ha ido pasando el tiempo y que muchos de esos clubes deportivos se han ido diluyendo o han ido reduciendo su capacidad y que se han quedado simplemente en la concesión. Ahí había un sistema mixto que todos conocéis, que era el famoso, que se completaban no se pagaba canon y lo que el ayuntamiento te daba era una cantidad que se suponía que para compensar las pérdidas que tú generabas. Y que bueno, pues eso estaba un poquito manga por hombro, que fue lo que ocurrió y por lo que al final saltó el problema, vía intervención, etcétera, con toda la historia que ya sabemos. Ese sistema al final se finalizó, se cerró en falso. Lo que se ha hecho ha sido dejar la gestión, hacer una gestión directa por parte del ayuntamiento a través de un concesionario, que lo que se hace ahora es prestar un servicio de gestión. En vez de ser un concesionario, es un contrato simplemente de gestión. Pero siguen siendo los mismos. Que no es que me parezca mal que sean los mismos, pero a lo mejor lo que hay que dar un paso más al frente. Y hay que ver qué club pueden acceder a los pabellones, por qué puede ser interesante que un club acceda a la gestión directa de un pabellón. Y digo que habría que, por lo menos, estudiarlo. Yo no digo que a nosotros nos interese, aunque yo he hecho los estudios económicos en su día, y para nosotros, sin recibir ni un céntimo de subvención, podríamos decir, la gestión, de ayuda a la gestión, no salían los números. O sea, con lo que pagamos de instalaciones nosotros, ¿no? Pero, al final, yo creo que eso, lo que venimos diciendo desde el primer momento, hay que tener un proyecto. ¿Cuál es el proyecto deportivo? Y eso hila con la apuesta que tú decías de los proyectos de élite. Yo, desde hace un montón de años, a todos los concejales que han pasado, siempre les he dicho lo mismo. Vamos a ver, elegir. Córdoba, que tiene capacidad para 1, para 2, para 3 proyectos de élite, elegirlo, obviamente, tenéis que elegirlo sobre la base de lo que hay, de quién es serio, de quién no es serio, de quién, pues cógele si quieres su contabilidad y quién no debe, quién genera problemas. Y eso al final, esto es muy pequeñito, el deporte en Córdoba, y todo el mundo se conoce y apuesta por esos proyectos. Apuesta no solamente con subvenciones y no solamente con ayuda desde lo público, como se dice ahora, sino moviendo también a los patrocinadores privados. Hace falta en esta ciudad mover a los patrocinadores privados, crear una especie de grupo que tal, ¿no? Y yo eso sigo echándole falta. Bueno, y ahora, después de vuestra experiencia, el caso del Córdoba Club de Fútbol.
Sí, tenemos un estadio que, como ha dicho Jesús Coca, es el mayor activo del ayuntamiento. Hay 40 millones de euros más o menos invertidos ahí, que hoy está cedido en precario a quien gestiona el Córdoba Club de Fútbol. Sí, hace unos días, bueno, sale a la prensa lo que va a pasar, ¿no? Es decir, primero, lo que queremos saber hoy, primero, es decir, Jesús, tú representas a un proyecto de Córdoba Club de Fútbol que hasta la fecha, independientemente de los resultados deportivos, que nos han acompañado, porque en todos los deportes y también en el fútbol las pelotitas fundamentales que entran, pues si la pelotita no entra, se acaba todo, pero con un respaldo económico muy importante, posiblemente el más importante de los que han pasado por Córdoba en los últimos años. ¿Vosotros qué demandáis? Y tenéis esa instalación, que como tú has aclarado, esa instalación no puede ser de uso vecinal, porque un campo de fútbol no lo pueden utilizar los vecinos, ni lo pueden utilizar 7 clubes. Es decir, que un campo de fútbol, un césped, tiene capacidad para un par de partidos a la semana, no más. Es decir, ¿vosotros qué demandáis desde ese proyecto serio con esa instalación? Bueno, yo aquí además me gustaría poner el foco un poco en el proyecto de concesión, ¿no? Esto es una concesión demanial. Una concesión demanial, para que nos entiendan un poco los oyentes, es una suerte de arrendamiento, por así decirlo. Lo que pasa es que, como un bien de dominio público, no se llama arrendamiento, sino que se llama concesión demanial. En puridad, a un contrato administrativo, sino que estaríamos hablando, digamos, como una cesión del uso durante un plazo máximo de 75 años. Yo sí que me gustaría, además, esto lo digo como letrado, como mi compañero Miguel, que poner un poco el foco en que el ayuntamiento, si lo estimara conveniente, la ley de patrimonio de las administraciones públicas y la ley de bienes de entidades locales de Andalucía permite, sin ningún tipo más allá de aprobación por pleno y declaración del proyecto como de interés para la ciudad, permitiría adjudicarlo directamente al Córdoba. Este equipo municipal, en aras a la transparencia y en aras a la libre concurrencia, ha decidido sacarlo a concurso público. Y ha decidido sacarlo a concurso público incluso en contra del criterio jurídico, digamos, más extendido en la doctrina, que es que si es para un fin determinado, lo lógico es una adjudicación directa, ¿no? Que a mí me parece bien. Yo quiero decir que si así lo entiende el ayuntamiento que tiene que hacerlo, pues doctores tiene la Iglesia, nunca mejor dicho, ¿dónde estamos? ¿no? ¿Que esto qué supone? Bueno, pues que supone que el club, en caso de que resulte adjudicatario de la cesión, pues tendrá que hacer frente a una tasa que está expresamente prevista en la Ley de Haciendas Locales. Quiero decir que esto no es una cosa que se levante uno por la mañana y le diga, pues vamos a pedir tanto. No, es que eso está previsto, ¿no? O sea, quiero decir que eso está arreglado y, por lo tanto, conforme al valor del bien, pues habrá un canon anual. Ese canon anual tiene que incluir, además, el mantenimiento, con lo cual estamos hablando de que el canon anual más la obra, o sea, solamente nada más que, o sea, no hay número encima de la mesa, pero nada más que el mantenimiento estaría más o menos, empataría con el canon anual. Pero es que además, no solo eso, sino que la idea, en su caso, de resultar adjudicatario y de poder hacerlo a cambio de obras, como dijo el alcalde, para ese canon que se convierta, pues, en la terminación del estadio, ¿no? También terminación que, por otra parte, creo que no se le escapa a nadie que es completamente necesaria. O sea, es que tenemos un estadio que no es un estadio, son 3 estadios diferentes. O sea, entonces, yo creo que y ahora hablo como cordobés, no hablo como parte del Córdoba Club de Fútbol, yo creo que alguien tiene que terminarlo. O sea, me da igual, llámese Ayuntamiento, Junta de Andalucía o su delegación de defensa, ahora que estamos con la base logística. Quiero decir, realmente... O un egipcio, porque tiene tintes de obra faraónica. Faraónica, totalmente. O sea, me recuerda a la Ronda del Marrubial. Alguien que... Puede ser más o menos. Hay 2 grandes cosas en Córdoba que creo que... Aquí iba a decir la Ronda Norte. También, ¿no? O sea, tenemos ahí la obra del Murallón, la del Marrubial y el estadio, ¿no? Son las cosas que... Entonces,
realmente nos encontramos en una situación en que creo que todo el mundo está a favor de obra, en el sentido de que todo el mundo necesita, quiere y va a intentar pues que legalizar una situación de hecho en precario, como bien ha dicho Antonio antes, en la cual primero ni jurídicamente es serio ni es sostenible para ningún inversor, en este caso extranjero o de cualquier sitio, quiero decir, un inversor extraño a la ciudad, cualquier inversor extraño a la ciudad, con lo complicado que es atraer inversión de fuera de Córdoba a la ciudad. Pues lo primero que tenemos que ofrecerle, insisto, no a los actuales propietarios del club, sino a cualquiera en cualquiera de los escenarios que estamos hablando. O sea, Miguel ha dicho ahora mismo, a lo mejor interesa, pues a lo mejor construir un pabellón o ponernos y coger inversión privada. Pero claro, para un inversor privado lo primero que tienes que plantearle es seguridad jurídica. Si no le da seguridad jurídica, el inversor privado va a decir que se va con su dinero a Antequera o a Málaga, ¿no? Entonces, ¿para eso qué es necesario? Pues para eso se hace necesario plantear un concurso, que el que resulta adjudicatario, si es llegado el caso el Córdoba Club de Fútbol, pues se verán los términos del pliego, porque dice José Miguel, creo que se van a unir para quedarse con el estadio. Que no, nosotros no estamos tranquilos, que no nos vamos a presentar. Lo he pensado, pero no. Pero que entonces realmente creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que los proyectos tienen, más allá de que los proyectos tardan todos en fraguarse y todos los proyectos tardan en la continuidad, a la vista está que, por desgracia, después de la llegada al club vino una pandemia. Yo creo que un día tendremos que escribir un libro porque no han podido pasar más cosas desde la llegada al club, ¿no? Yo creo que por fin ya este año se está viendo que se ha dejado trabajar a la gente, que los resultados están ahí, ¿no? Entonces, pero claro, es verdad que el fútbol vive cada domingo y cada semana es una historia diferente. Bueno, en todos los deportes un poco igual, ¿no? Pero que yo creo que haciendo las cosas, por lo menos, con trabajo, que como dice el Cervera, el entrenador del Cádiz, el trabajo no se negocia, pues nosotros hacemos esa frase también y decimos que el trabajo no se negocia, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar por construir un proyecto a futuro y un proyecto serio. Luego, pues el hombre propone, Dios dispone y el toro descompone. Efectivamente. Estamos en los minutos finales. Por retomar un poco lo que nos convocaba, que era en definitiva el deporte de élite, se ha hablado mucho del apoyo de la inversión municipal, por tanto pública, pero también, y de alguna forma esto lo ha apuntado Jesús, es importante la inversión privada. No se entiende un deporte de élite sin la colaboración pública y, por supuesto, sin la inversión privada. Inversión que no llegaría efectivamente si no encuentran una seguridad jurídica, como tú muy bien apuntabas. ¿Este es otro déficit que tenemos en Córdoba? El que los privados apuesten por, en definitiva, llevar las distintas disciplinas deportivas a la categoría de élite. Bueno, en mi caso... No sé si acabo de lanzar una patata caliente y o la estoy pasando, bueno, pero también es importante. Quizás soy el que más necesito recurrir a la inversión privada porque, bueno... No, en el sentido que muevo cantidades más grandes, evidentemente todos necesitamos y eso. Yo creo que nuestro proyecto en concreto, el empresariado cordobés está volcado. Quizás el problema principal es que tampoco hay grandes empresas, no hay grandes empresas en Córdoba que puedan hacer frente. Bueno, que evidentemente si hay algunas en nombre de todos, vamos, que si quisieran invertir, evidentemente se mueven a unos niveles que podrían apostar. Y en ese sentido, también se ha dicho aquí, el ayuntamiento podía ejercer una labor fundamental. No se trata de que el ayuntamiento directamente sufrague todo el patrocinio de los equipos que queremos estar en la élite, sino que... No, que ponga la infraestructura y que la ordene, eso es lo que se ha dicho. Él tiene relaciones con empresas importantes de Córdoba que son las que debían de apoyar más. Evidentemente, creo que un problema es la falta de grandes empresas en Córdoba, ¿no? Y dentro de eso, pues bueno, es una labor ya de cada club el conseguir que las que hay pues nos apoyen en la medida de lo posible. No hablaba solo de patrocinios, hablaba de colaboración público-privada, en definitiva. Sí, bueno, en ese sentido, toda colaboración es positiva, desde luego.
Bueno, yo no sé si queréis hacer algún último apunte. Yo voy a ser un poco más directo que José. Sí, así. El Córdoba, la empresa privada no está apoyando el deporte. No está apoyando el deporte. Y a lo mejor algún patrocinador mío se enfadará, no lo sé, pero... Salvo los que te apoyan a ti, porque están ahí demostrándolo, no, hombre, quiero decir que sea el ejemplo. Muchos de los que me apoyan a mí podrían apoyar muchísimo más al deporte. Ajá. O sea, hace falta, vuelvo a decir lo mismo, otra mentalidad. Hace falta otra mentalidad respecto al deporte. En primer lugar, por una mentalidad en cuanto a lo que te devuelve el deporte. No solamente en el aspecto publicitario que te lo devuelve, por supuesto, sino en eso que ahora está tan de moda, ¿no? En la responsabilidad corporativa. Sí. Hay una serie de valores que el deporte es una fórmula muy buena de llevarlo. Que el deporte de élite, lo hemos dicho al principio, te pone en el mapa. Esto es sí, así. por supuesto, el deporte de élite que todos ganan. Gana el turismo. Esta tertulia la había hecho de 1 hora y harían falta 5, creo, sí, para hablar de tantas cosas, ¿no? Porque el deporte de élite no solamente es el deporte de élite, el deporte de base también hay élite. En la base también hay élite y también reporta grandes beneficios, ¿no? Yo creo que hace falta un impulso mucho más decidido de la parte privada en esta ciudad. Es verdad que hemos perdido muchas empresas, es verdad que no son los mejores tiempos, pero hay aquí empresas, auténticos mastodontes de empresas. Sí, lo que pasa es que, Miguel, lo decía eso antes, lo primero que se necesita es seguridad jurídica para poder... Totalmente. ¿no? Es decir, el enfoque de la pregunta nuestra era precisamente, si se puede ayudar, y yo creo que José lo ha dejado entrever, si precisamente, ya que, por las razones que sea, que pueden ser seguramente por razones de la cultura que ha tenido mucho que ver con el fomento del deporte en Córdoba, es decir, una cultura determinada, desde una óptica política determinada, que no contemplaba la élite, sino contemplaba satisfacer un poco las demandas vecinales de una sala de barrio en cada barrio, ¿vale? Bien, por tanto, aquí no ha habido una política, y a lo mejor es el momento de plantearlo, yo creo que es el momento, queda 1 año y medio para las elecciones, de que ya que puede haber proyectos interesantes, que desde el ayuntamiento se auspicie, se valore en positivo, que es bueno invertir en deporte. Y a partir de ahí hay muchas fórmulas de invertir en deporte, incentivando o valorando, dándole más visibilidad a la sponsorización, a la publicidad, pero también hay otra forma de invertir en deporte, que es fomentando la colaboración público-privada en la promoción de las nuevas instalaciones deportivas que respondan a las necesidades de Córdoba del siglo XXI, no del siglo pasado. Y para eso podría decir, a pesar de que el escenario empresarial pueda ser, es el que tenemos, pero en ese escenario empresarial que tenemos, José García Román y el Córdoba Futsal se ha puesto donde está y ha tocado puertas y se te han abierto, mejor que peor, se te han abierto las puertas. Es decir, también, en un escenario como el que tenemos, pues aparecen unos inversores extranjeros que lo representa, en su parte Jesús aquí, y hacen una apuesta bestial por la ciudad, seguramente como no se había hecho casi nunca, ¿no? Y se ha hecho, es decir, que quizás lo que falte sea superar complejos, y aquí ya no estoy haciendo no estoy preguntando, sino que estoy haciendo ya una reflexión, superar complejos, valorar lo que supone. Estamos hablando de deporte de élite, pero lo que supone el deporte de alta competición, es decir, el éxito deportivo para una ciudad en su conjunto, también para el nombre de la ciudad, y que es bueno que todo lo que tenga que ver con eso no sea polémico, sino que sea positivo. Y aquí muchas veces, y seguramente de lo que hoy estamos hablando, se va a polemizar en determinados foros de la ciudad bajo ese complejo de... Pero, hombre, ¿qué quieren? ¿Que con dinero público eso sea solo para ellos? No, menos con dinero público, o gracias a un aporte de dinero público, lo que se está consiguiendo es incentivar a esos chavales jóvenes a que en lugar de hacer otra cosa hagan deporte, y la mejor manera de incentivar a esos chavales jóvenes para que hagan deporte es que el futsal vaya de líder en su competición, es que el Córdoba esté en primera o es que vosotros mañana esté en primera. Ese es el mayor incentivo. Si ese incentivo no llega, pues haremos eso, salas de barrio para que jueguen los vecinos, para que los vecinos hagan, en fin, lo que hemos hablado, pero
Eso no es política deportiva. Es la diferencia entre pensar grande y pensar en pequeño, y esto vale para todo. Ahora que también estoy viendo a los compañeros de Hermandades y Cofradías para realizar el podcast, es la diferencia. Don Jesús Coca, letrado del Córdoba Club de Fútbol, muchísimas gracias. No soy letrado del Córdoba Club de Fútbol. Representante. Bueno, usted letrado, es verdad. Soy letrado, pero no del Córdoba Club de Fútbol. Y de está hecho, no usted tengo nada que ver con como ningún asunto jurídico del representante Córdoba. del Córdoba Club de Fútbol, sí, ¿no? Pues ya está. Hecho el mal. Quiero que las cosas, cada cosa tiene su sitio. Pero creo que letrado sí que es, ¿no? Sí, letrado, sí. Y como diría Miguel, por desgracia. Yo me sé un chiste de abogado, pero no lo voy a contar aquí ahora mismo. Fíjate lo que no sabemos nosotros. Porque además estoy rodeado, o sea, cuidado que estoy rodeado. Bueno, abogado y un inspector de Hacienda, o sea, no sé qué es mejor. Yo soy inspector, soy agente tributario. O agente tributario, bueno. Peor porque el que te coge y te lleva preso. Pero mejor persona, don José García Román, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y don Miguel Pardo, también ha sido un placer contar con su presencia hoy en este coro, en el que hemos querido hablar de deporte de élite. Y la élite fundamentalmente también está en las personas, y en este caso las personas que representan hoy a estas entidades que nos han acompañado, además de nuestro compañero Blas Muñoz. Muchas gracias, Blas, por estar con nosotros. Y el director de La Voz de Córdoba, Antonio Prieto, que además este tema en concreto y el del Córdoba Club de Fútbol lo vive con bueno, y el del futsal también lo vive con mucha pasión. No sé si ahora está volcando más la pasión en el futsal que en el Córdoba Club de Fútbol. ¿Sabe usted? No le pongan un problema, hombre. Sí. Que se moje. Aparta el toro. Regálale una larga cambiada. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí, además en este sitio estupendo, que es el Museo de la Parroquia de la Trinidad. Y volveremos la semana que viene con un tema similar, un tema de actualidad, aquí a La Voz de Córdoba en nuestros podcasts semanales en El Coro de La Voz de Córdoba. En la asistencia técnica estuvo Jesús Caparrós. Os habló encantado, como siempre, Rafael González. Hasta la semana que viene.